Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor. Continuamos con este curso de introducción a los escritos de la Sagrada Escritura, hoy en la lección número 3 de este curso. Vamos a contemplarla diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de comenzar a la lectura de la Biblia, es importante tener algunas disposiciones y algunos métodos para leer la Biblia, porque si no logramos llevar una secuencia, se nos puede hacer muy difícil y a veces no hallamos ni dónde agarrar la Sagrada Escritura. Entonces, primero, antes de comenzar a leer la Biblia, debemos dirigirnos a Dios por medio de una oración corta, conectarnos con Él, puesto que Él es el Señor que nos va a hablar. No se necesita para ello ninguna oración prefabricada, no. Basta que elevemos nuestra mente al Señor y hagamos una oración cualquiera, la que nos inspire el corazón. Por ejemplo, la de Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Sin embargo, hay oraciones prefabricadas que son muy hermosas y que se pueden repetir antes de comenzar a leer la Sagrada Escritura. Pero no se nos debe de olvidar que lo primero para poder comenzar a leer la Sagrada Escritura es hacer una oración a Dios, pedirle a Dios. Por ejemplo, hay una oración muy bonita que dice: Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo el respeto y amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad, y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieras de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Es una oración muy bonita. Otros dicen: Señor, abre mi mente, abre mi entendimiento, abre mi corazón, inspírame para poder conocer el mensaje que me vas a decir hoy. O sea, es una oración simple. Lo importante es, antes de empezar a leer, orar, pedirle a Dios que nos ayude, que nos hable. Eso en primera forma de hacerlo. En segundo lugar, por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es el único que puede abrir los sellos que tiene este libro sagrado, que está cerrado. Dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 5, en el verso del 4 al 5. Ahí encontramos algo que dice, Apocalipsis 5, del 4 al 5. Yo no paraba de llorar porque no se podía encontrar nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dice: no llores, pues ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Palabra de Dios. Entonces, por medio de Jesucristo, podemos conectarnos con el Padre Celestial. Por medio de nuestro intercesor, Cristo Jesús, podemos abrir nuestra inteligencia y preparar nuestro corazón para poder ingresar al mundo de la Biblia, poder ingresar al contenido de la palabra de Dios. No podemos comenzar así como dijimos. Tenemos que buscar la forma de poder acercarnos a Dios, buscar la manera de poder llegar al mensaje profundo de Dios, y eso solamente lo podemos hacer pidiendo a Dios una ayuda, ya sea pidiendo a Dios una misericordia, que la Biblia nos hable, que nos inspire, o bien por medio de la lectura simple de una oración escrita, o bien pidiéndole a Dios: Jesús, te suplico que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón, que me abras mi mente, que me ayudes a comprender las enseñanzas que tu Santa Iglesia nos ha dado, que nos des la fuerza, la gracia y la misericordia, y que no nos desampares. Oraciones simples que podemos decirle a Jesucristo. Y esto porque debemos estar penetrados de sumo respeto hacia los libros sagrados. Los personajes del Antiguo Testamento oían la divina palabra descalzos y rostros en la tierra, como consta en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, en el verso 5, que Dios le dijo: Moisés, quítate las sandalias, porque la tierra que estás pisando es una tierra santa, es una tierra sagrada, consagrada. Y Moisés se quitó las sandalias. Los primitivos cristianos tenían tal veneración a la Biblia que la encerraban junto con la Eucaristía en el sagrario. Ellos mismos copiaban capítulos enteros de su puño y letra y los llevaban consigo, y al morir los familiares los depositaban sobre su pecho. O sea que consideraban que la Biblia era algo demasiado importante
demasiado fuerte y que tenían que llevarlo con ellos porque era santo. Actualmente los cristianos conscientes sentimos también por la Biblia un respeto santo. Por eso en la misa, en el momento de anunciarse la palabra de Dios, el sacerdote o el diácono rezan una oración especial. Los fieles se ponen de pie y se persignan, y una vez acabada la lectura, el sacerdote besa la escritura y en las misas solemnes se inciensa además la Biblia. O sea, se le tiene un respeto sagrado, un respeto santo a la palabra de Dios, se le tiene un respeto en el más extremo grado a la palabra de Dios, porque es aquella que nos habla, es aquella que nos interpela. Por ejemplo, en el mes de septiembre, en casi todas las iglesias del mundo se hace una procesión solemne de la palabra de Dios, se entra el leccionario si es que se tiene el leccionario, se entra el evangeliario si es que se tiene el evangeliario, se entra la palabra de Dios si es que se tiene la Biblia, y se hace una procesión de entrada con monición solemne, con cantos, con aplausos. O sea, es una forma de poder decirle a la palabra de Dios que está en el centro de nuestra vida, que no hay nada por encima de la palabra de Dios en nuestra vida, que es el centro de nuestra existencia, y que por sobre todas las cosas la palabra de Dios es la que gobierna nuestra vida, es la que gobierna nuestra existencia, es la que gobierna nuestro ser. Que la palabra de Dios lo es todo, es lo que encierra al máximo de nuestra vida. Entonces, cuando contemplamos esto, cuando contemplamos la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de que antes de comenzar a leerla hay que respetarla, hay que venerarla, hay que tener ese debido respeto hacia la palabra de Dios. Pero también, cuando ya abrimos la palabra de Dios, cuando ya estamos leyendo la Biblia, cuando ya estamos contemplando el mensaje de Dios, también podemos contemplarlo de 5 maneras diferentes. Primera, leer las Sagradas Escrituras no corriendo, sino despacio, meditando lo que se lee. Es recomendable hacer la lectura en una hora fija y, si es posible, en un lugar silencioso, en la casa o en la iglesia y aún en la oficina. Si eres padre o madre de familia, acostúmbrate a leer diariamente a una hora oportuna con todos los tuyos. Es la mejor manera de orar en familia y de unirse con Cristo, que dice: ahí donde 2 o más se reunieren en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hay quien propone, para rumiar lo que se lee, copiar frases y textos. Nos hacemos poco a poco de una buena selección de textos y habrá la ventaja de que los aprenderemos de memoria, porque tanto los repetiremos y tanto los repetiremos y los estaremos contemplando que al final se nos quedarán grabados en la memoria ya de por sí, y ya no tendremos que andar volviendo a leerlos porque estarán en nosotros. Pero si lo hacemos despacio, meditando lo que se lee, no corriendo, comprendiendo lo que está en la palabra de Dios. En segundo lugar, leer las Escrituras con espíritu de humildad. Cuando acudimos a sus páginas en plan científico, histórico o cultural, Dios no se manifiesta porque no hay diálogo con Él. En cambio, cuando nos acercamos a ellas con disposición sencilla, como el discípulo amado ante el Maestro, el Señor nos va revelando el gran amor con que nos ama, nos dirá Efesios 2:4. Por eso, en Mateo 11:25 Jesús dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes y se las has dado a conocer a los sencillos. Y en 1 Corintios 1, del 26 al 27, Pablo va a decir: y si no, hermanos, tengan en cuenta quiénes han sido llamados, pues no hay entre ustedes muchos sabios según los criterios del mundo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y como también dirá San Agustín en sus Confesiones: mi orgullo despreciaba la sencillez de las Escrituras, y mi inteligencia no penetraba su sentido. Cuanto más pequeño se haga uno, mejor las penetrará. Pero a mí me repugnaba hacerme pequeño, y la infatuación de mi vanidad me agrandaba a mis propios ojos, decía San Agustín. Entonces, hay que leer la Sagrada Escritura, pero con un espíritu de humildad, no decir: vamos a ver qué le saco a esto, vamos a ver qué consigo de esto, no. Abriendo mi corazón a decir: que Dios me hable, que Dios me ayude, que Dios me dé la fuerza para comprender, que la iglesia me guía, sí, la iglesia me guía, pero yo también quiero conocer, quiero comprender, y que Dios me hable a no ser soberbio, a ser humilde, a conocer lo que está ahí, a aprender lo que está ahí, a que no me complique tanto. Tercero,
leer la Biblia con espíritu de fe, es decir, creyendo firmemente que es el mismo Dios el que nos habla ahora. La Biblia no es solo el testimonio de un pasado, tiene una dimensión eterna y siempre actual. Por ello, es también la fe de la iglesia de hoy, que sigue escuchando al Padre y Señor que nos habla constantemente. También, número 4, la Biblia hay que leerla con espíritu de oración. La Biblia hay que leerla de rodillas, decía un autor. En realidad, hay muchísimos pasajes que se presentan para rezar y meditar. Para rezar, por ejemplo, leer la Biblia es rezar, reverenciarla es adorar la grandeza divina, familiarizarse con ella es entrar en diálogo frecuente con Dios y empezar a gozar de Él. En los Salmos, Esther, Tobías, Judith, Jeremías y en general en casi todos los libros de la Biblia hay plegarias que se prestan muchísimo para la oración personal y la comunitaria. Para meditar, por ejemplo, la Biblia nos ofrece muchos temas de meditación. Reposada tan cierto es esto que abundan libros que tratan de comentar frases y pasajes bíblicos al respecto. Así sus enseñanzas penetran más eficazmente en el corazón del hombre. Leemos en Hebreos 4:12, por ejemplo, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, nuestra fe debe ser una fe racional. Por lo mismo, nuestra inteligencia debe ponerse al servicio de la fe, con el objeto de penetrar lo mejor que se pueda en el contenido de los textos. Por eso, nunca se insistirá bastante sobre la necesidad que tiene el cristiano de una preparación o de una iniciación bíblica. Porque puede leer mucho, puede leer bastante, puede leer toda la Biblia, pero si no la comprende de nada le sirve. Necesita llevar una guía, necesita llevar una secuencia, de decir por aquí comience, por aquí siga, por aquí se vaya. Por eso hay algunos métodos, en este caso vamos a hablar de 4 formas de poder leer la palabra de Dios, de 4 maneras de poder leer la palabra de Dios. Primero, una lectura personal, yo en la casa, solito, una lectura propia, que yo quiero comenzar a leer la Biblia. ¿Cómo comienzo a leer la Biblia? Bueno, por ser Cristo el fin y el centro de la Biblia, se comienza por Cristo, por los evangelios, procurando que la lectura de sus 4 libros sea reposada, atenta. Será el mejor medio de conocer a Jesucristo. Un buen comentario de los 4 evangelios y una sinopsis nos ayudarán extraordinariamente. Y hay muchos libros que dicen comentarios a los evangelios del ciclo A, del ciclo B, del ciclo C. O hay libros enteros que dicen comentario al evangelio de Mateo, comentario al evangelio de Lucas, comentario al evangelio de Juan. Y son libros muy bonitos que ustedes pueden conseguir y que los que están siguiéndonos en el libro de WhatsApp van a recibir, en el grupo de WhatsApp, de este curso van a recibir para poder tener una guía constante donde van a hacer un chequecito de este día leí esto, donde les puede ayudar mucho mejor a comprender la palabra de Dios. Después de haber leído los evangelios, nos iremos al libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque nos hablan de los relatos de las enseñanzas del cristiano. Después de que Cristo murió, cómo la iglesia cristiana fue creciendo, cómo se fue desarrollando, cómo los apóstoles regaron el mensaje de Dios en el mundo. Los Hechos de los Apóstoles sí es importante. Al terminar los Hechos de los Apóstoles, seguimos con las cartas paulinas, los escritos de San Pablo, que tienen un grandísimo valor, porque son el mejor complemento y comentario del Evangelio, en su doctrina y en su aplicación, porque Pablo se esforzó enormemente por evangelizar grandes pueblos, grandes ciudades, y nos ha dejado a nosotros un buen contenido para que lo podamos explorar nosotros también. Después de esto, las cartas católicas o las epístolas católicas, comenzando por Santiago, que es el más fácil de entender. La fe sin obras está muerta y debemos de pedirle a Dios la sabiduría. El mismo Santiago nos lo va a decir. Y podemos conocer las cartas que fueron enviadas hacia toda la humanidad, como las cartas de Santiago, como las de Pedro, como las de San Juan, como las de Judas. Para luego terminar con el Apocalipsis, esto del Nuevo Testamento. Así le daremos fin al Nuevo Testamento con el libro del Apocalipsis, que a nosotros nos ayudará bastante. Luego, ahora que ya hemos leído todo el Nuevo Testamento, pasamos al Antiguo Testamento y comenzamos a leer el Antiguo Testamento con los profetas, ya que nuestros pasajes del Nuevo Testamento nos remitirán de manera particular a ellos, a los profetas que anunciaron al Mesías, que hablaron que iba a haber una salvación, que hablaron que iba a haber una nueva alianza y que se ha cumplido con Cristo. Luego,
de leer los profetas, desearemos conocer las circunstancias en que ellos vivieron y obraron, impulsados por la acción del Espíritu Santo. Estas circunstancias están escritas también en algunos libros históricos, como en Samuel y en Primera de Reyes. El Nuevo Testamento, los profetas y los libros históricos nos llevarán a estudiar también pasajes de la Antigua Alianza y las primeras promesas, o sea, los relatos de los patriarcas y los primeros leyes de Israel que contienen los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, para terminar con la lectura de los libros sapienciales, que por otra parte tanta sabiduría contienen que nos serán de gran utilidad para conocer mejor la mentalidad de los judíos contemporáneos de Jesús. Después de haber leído por este orden la Biblia entera, el lector estaba preparado para una segunda lectura ya cada vez más profunda de la palabra de Dios. Este es solo un método. Hay muchos métodos. Yo les voy a enviar al grupo de WhatsApp otro método, ya como les digo, día 1, tal cita, tal cita, tal cita y un chequecito para que ya lo leí. Así me voy y en un año poder leer toda la Biblia en general. Primero Dios, se comprometan a hacerlo. Segundo lugar, no quiero leerla personalmente, quiero leerla en grupo, una lectura grupal. Si nos concretamos solo a leer la Biblia personalmente, corremos el riesgo de quedarnos con una reflexión e interpretación muy parcial de la misma. Por eso sugerimos dentro de lo posible la lectura en grupo. Esta será más completa y a la vez más iluminadora, ya que los demás integrantes del grupo nos enriquecerán con sus aportaciones. En esta clase de lectura señalamos la siguiente metodología: que se reúnan todos, un grupo pequeño, que no sea muy grande. Si hay principiantes, bueno, que los principiantes inicien por métodos, para que no sea muy feo, que el que ya sabe mucho fácil reflexione y el que no sabe nada se quede ahí como que, hijo, ¿qué estoy haciendo aquí? No, sino que se comience poquito a poco, que también el que apenas ha comenzado se le vaya enseñando, se le vaya explicando, y al final llegará el momento en el que todos saben algo, en el que todos saben bastante, y ya será más fácil y más rica la experiencia de la palabra de Dios. Para esta lectura en grupo recomendamos un programa, un esquema para poder hacerlo. Primero, una oración, pedirle a Dios que les ayude, que les ilumine. Segundo, una lectura del texto a nivel del grupo. Uno de todos puede leer el texto para que todos lo escuchen y comprendan el texto. Número 3, lectura personal, ya que se leyó en grupo, que cada quien vuelva a leer el texto, pero personalmente. Número 4, narrar con nuestras palabras lo que se ha leído, tratar de nosotros decir lo que hemos escuchado. Número 5, señalar los personajes que intervienen y sus actitudes. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Con quién estaba hablando Jesús? ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? ¿Cómo le respondieron a él? ¿Cómo se comportaron? ¿Qué forma de hablar tuvieron? Todo eso que podemos encontrar si es que estamos leyendo un evangelio. Número 6, enunciar los temas o ideas dominantes de la lectura. Por ejemplo, fariseos, hipócritas. Busquen el reino de Dios y su justicia. ¿De qué les sirve ganar el mundo entero si pierden su alma? O sea, hay grandes cosas que podemos nosotros ir conociendo a través de la palabra de Dios. Número 7. Aplicar a nuestra vida el mensaje que hemos descubierto. ¿Qué me dice a mí lo que hemos leído? ¿Qué es lo que me está enseñando a mí? Número 8. Hacer un compromiso a nivel personal, ¿a qué me comprometo? Y a nivel grupal, ¿a qué nos comprometemos como grupo? Y como último, una oración final dándole gracias a Dios por lo que acabamos de hacer, por lo que acabamos de comprender. Entonces, esta lectura en grupo es la que más se recomienda. Algunos aquí le llaman casas de oración o círculos bíblicos, y es muy bueno y recomendable, pero que no solo haya uno que dirija, sino que todos compartan. Claro, hay un guía que debe de ir llevando los pasos, pero que todos compartan. Y que siempre se respete a los principiantes, que no se les dé ese que como son los nuevos, usted es nuevo, ¿qué dice tal? ¿Que usted qué dice? No, llevarlo poquito a poco, que vaya comprendiendo, despacito, para que luego cuando llegue al conocimiento que ellos tienen, sea más fácil y se sea más en ambiente. Si no, lo que van a hacer es echarlo, correrlo del lugar. Es que es importante llevarlo por un método, una secuencia. Número 3, lectura litúrgica. La Iglesia ha querido a partir del Concilio Vaticano II que en las celebraciones de la Sagrada Liturgia se use abundantemente textos de la Biblia. Por eso es que hace unos años se renovó el leccionario, que contiene las lecturas de las misas, lográndose así una mejor selección de textos bíblicos. Basándose en esta reforma litúrgica, se tiene la posibilidad de que si uno asiste a misa todos los días,
logre tener un concepto general de la Sagrada Escritura, un concepto global, porque está escuchando la Biblia todos los días durante varios textos bíblicos, o sea, tiene más contexto y más conocimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, si solo voy los domingos, bueno, entonces me voy a tardar más, unos 3, 4 años, pero igual voy a conocer un poquito más de la palabra de Dios. Es importante que si solo voy los domingos, en mi casa trate la forma de leer los textos bíblicos que se leyeron durante toda la semana. Y esto me llevará a tener un gran compromiso con Dios y a conocer cada vez más de la palabra de Dios. Y sobre todas las cosas, un cuarto lugar, y quizá el más importante de todos, una lectura denominada Lectio Divina. Y es que durante 20 siglos la Iglesia ha ido aprendiendo a leer la Biblia para profundizarla en el misterio de Cristo y para descubrir la voluntad de Dios en cada época de la historia. En este largo aprendizaje fue madurando una forma de lectura que con el tiempo recibirá el hermoso nombre de Lectio Divina, una expresión latina que significa lectura de Dios. Y es que la Lectio Divina, más que un método de lectura, es una forma de entrar en diálogo con la palabra de Dios. El encuentro entre las personas que supone una entrega, un diálogo mutuo, un diálogo profundo y sincero, una acogida llena de amor, y del mismo modo nosotros con la palabra de Dios implica un diálogo profundo, una acogida y una profundidad. Cuando dos personas se ponen a hablar, no sirve de nada hablarse si no hay un auténtico encuentro de escucha, de respuesta, de decir, sí, está bien lo que me estás diciendo, ya, yo te escucho todo lo que me dices. O sea, llevar una secuencia. Lo mismo es la palabra de Dios. Con la Biblia sucede lo mismo. El éxito de la lectura de la palabra de Dios depende de dos cosas. Primero, reconocer que Dios nos está hablando, que Dios habla, que Dios no deja de hablar, que Dios en la Biblia sigue hablando. Y segundo, que eso que está hablando Dios me lo está diciendo a mí. Me está hablando a mí, y es a mí al que me está interrogando. Son dos cosas que yo tengo que tener muy profundo. Por eso, la Lectio Divina se divide en 4 partes, en 4 fundamentos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿A qué me invita el texto? ¿Y qué me hace decir el texto? Por ejemplo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué dice el texto? Eso, busquen primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Número 2, ¿qué me dice el texto? Que no busque las riquezas, que no busque las grandes cosas, que lo primero que tengo que buscar es mi salvación, el reino de Dios, las cosas de Dios, el reino de la justicia. Lo demás viene de extra. Dios me va a bendecir, Dios me va a dar todo. Lo primero es buscar a Dios. Tercero, ¿a qué me invita? Pues a alejarme un poco de las vanidades, alejarme un poco del mundo, alejarme un poco de lo que ofrece esta vida y tratar de llegar al reino de Dios acercándome a la iglesia, invitando a mis hermanos a que vayan al reino de Dios, a su justicia, a ser justo por sobre todas las cosas, a no ser malo, a no engañar a nadie, a no ofender a nadie, a no insultar a nadie, a respetar a mis hermanos. A eso me está invitando. Número 4, ¿qué me hace decir gracias Señor porque me permites llegar al reino de los cielos siendo justo, siendo lejano de todo? Ayúdame a apartarme del rencor, del odio, de la difamación, de las riquezas, del poder, de la maldad. Ayúdame a ser buena persona, buen discípulo tuyo. Nos damos cuenta entonces cómo con estos 4 métodos logramos sacar una bonita reflexión y una bonita enseñanza de la palabra de Dios. Si practicamos la Lectio Divina en nuestras casas, cada vez será más fácil comprender la palabra de Dios. Gracias por haber estado con nosotros en esta lección número 3 de la Sagrada Escritura. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 4. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.